Sí, profe. Bien, vamos a empezar entonces. Estábamos viendo la relación que existe entre el estado de esfuerzos que puede generarse dentro de las partículas de un y su resistencia al corte, y cómo esa relación se convierte en posible mecanismo de falla. Y en específico estábamos hablando cómo el comportamiento del agua o la presencia de agua dentro de los espacios vacíos del suelo, pues modifica no solamente el estado de esfuerzos, sino que también tiene afectaciones en la resistencia al corte del material. Y lo estábamos planteando bajo la representación de un estado planar de esfuerzos según el criterio de Moore, donde podemos expresar en el mismo plano tanto el estado de esfuerzos actuantes como el estado de esfuerzos resistentes. Bien, planteamos, jóvenes, que todo suelo en condiciones naturales y por su peso propio comúnmente manifiesta cierto estado de esfuerzos tanto por su peso gravitacional que se genera como columna gravitante en el sentido Z y por el esfuerzo confinante que tenemos en la zona del suelo aledaña. Esfuerzos que actúan sobre el suelo son de magnitud diferente y entonces generan un esfuerzo desviador que, expresado en un estado planar de esfuerzos, ese esfuerzo desviador queda expresado como un tensor de esfuerzos que gráficamente representa un círculo. Bien, el suelo no solamente presenta ese estado de esfuerzos como resultado de su peso propio, también como resultado de la forma en que se acomoda la materia y cómo está constituida, tiene cierta resistencia al corte. Resistencia al corte que, expresada en este estado planar de esfuerzos, pues simplemente es la proyección de esta línea a la cual hemos llamado envolvente de falla. Y que este envolvente de falla representa la resistencia total que moviliza o que se puede movilizar dentro de las partículas del suelo, como consecuencia, uno, de la resistencia movilizada sólido-sólido y de la resistencia movilizada entre el fluido, en este caso el líquido y el sólido. Bueno, estábamos que si tenemos un suelo en el cual ese suelo no presenta condiciones de sumersión, como es el caso que estamos expresando en esta figura, pues entonces los esfuerzos litostáticos totales se convierten en esfuerzos efectivos. Y que a lo mejor la humedad que tiene el suelo aquí, o la poca humedad, o la poca agua que tiene el suelo, que da una condición de humedad, que da cierta película de agua adherida, o simple y sencillamente, no solamente película de agua adherida, sino a lo mejor puede ser la reacción química entre el agua y quizá algunos coloides de arcilla, que den como resultado cierta adherencia. De tal forma que este suelo, en esas condiciones estamos expresando su condición de reposo bajo el estado de esfuerzos actuantes y que queda expresado por este tensor de esfuerzos y la resistencia que queda expresada hipotéticamente por este envolvente de falla. Bueno, esa sería la condición que tendríamos si no hubiese sumersión. En el caso de que se presentara que esa partícula del suelo se localizara por debajo de cierto tirante de agua, pues entonces las condiciones de sumersión en el cual se encuentre sujeta la partícula, pues generarían, por un lado, una condición total de saturación en el suelo que está por debajo del nivel de aguas láticas. De tal manera que en esas condiciones el esfuerzo total gravitante sobre la partícula pues va a aumentar, porque ahora tendría que considerar dentro del peso total de la materia el peso correspondiente a este tirante de aguas. Eso me provocaría entonces, jóvenes, que el esfuerzo total tuviese un incremento en el estado de esfuerzos verticales, pero por otro lado también el confinamiento, les había dicho, el confinamiento lateral que tenemos, pues está afectada, ¿sí? La presión confinante está afectada por el estado de esfuerzos efectivos. Y como el estado de esfuerzos efectivos en estas condiciones, ahora bajo el estado de sumersión que tiene el suelo, pues me daría, jóvenes, un esfuerzo efectivo que va a decrecer.
Como consecuencia que ahora al esfuerzo litostático le tengo que restar la presión de poro como consecuencia de esta columna de agua que tenemos en las condiciones sumergidas de las partículas que estamos analizando. De esta manera, si reducimos el esfuerzo ¿qué? Efectivo, pues en esa misma manera también vamos a reducir el esfuerzo confinante. Y entonces, por un lado, tengo una pérdida de confinamiento y por otro lado, tengo un aumento del esfuerzo total. Lo cual harían entonces que el tensor de esfuerzos, al cual llamamos esfuerzo desviador, pues tuviese un aumento. Bien, entonces por un lado, la condición del agua en el suelo, pues conllevaría a un aumento en el estado de esfuerzos, pero por otro, y lo que más me interesa, es que estas condiciones de supresión generarían cierta condición de sesgo que tiene que ver con una cierta pérdida de resistencia al corte que pueda presentar en el suelo. Bueno, bien, miren, hablemos de esto. Hay resistencia al corte sin la presencia de agua, que pues se presenta esta presencia de agua y por algunas circunstancias, yo tengo que la masa de suelo que en un inicio a lo mejor la tenía en unas condiciones no sumergidas, pues por algunas circunstancias se acumula el agua dentro del subsuelo y provocó que la masa de suelo que quedaba expresada por esta resistencia bajo este envolvente, pues tuviera cierta condición de sumersión. En este momento lo que va a pasar es que simple y sencillamente el estado de sumersión sobre la partícula va a provocar cierto tirante de agua. Y ahorita, jóvenes, voy a imaginar, ¿sí? Imaginar que si yo coloco un piezómetro, ustedes saben que un piezómetro es un instrumento que me mide la presión interna del agua dentro de los espacios vacíos del suelo. A esa presión interna del agua en los espacios vacíos del suelo le hemos llamado presión de poro. Voy a pensar que la presión de poro es presión neutra y se encuentra en condiciones estáticas. ¿Qué es esto? Que si instalo un piezómetro que trabaja como el principio de los vasos comunicantes y la punta del piezómetro la instalo exactamente en el hueco de la partícula que estoy analizando, pues entonces, y dejo que a través de ese vaso comunicante el agua libre se pueda mover, pues entonces a lo mejor el agua va a empezar a desplazar el aire dentro del conducto y se va a mover. Y como voy a pensar que las condiciones de esa presión de poro son presiones neutras y están en equilibrio, pues entonces el tirante de agua sería hasta la posición del nivel de aguas estáticas. Eso me daría, jóvenes, que tengo una condición de sumersión dentro del suelo, pero que las presiones hidrostáticas totales están en equilibrio y el agua no se mueve. Entonces, simplemente hay agua, pero no hay movimiento de esta. Si es así, y digamos que este hipotético tirante lo tengo aquí, pues entonces, jóvenes, eso correspondería a un estado de equilibrio dentro de las presiones, de las cargas de presión dentro del agua. De esa manera, lo único que puedo tener es la energía generada por el peso específico del agua dentro del hueco que dejan las partículas sólidas o el esqueleto sólido del suelo y consecuentemente tendría cierto valor en la presión de poro que simplemente es el producto del peso específico de la materia, que en este caso es el agua, por la columna gravitante, que en este caso estaría hablando yo de esta columna. De esta manera, el efecto de la supresión que genera la presión de poro dentro de la partícula, bajo el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un tirante de un líquido experimenta un empuje ascendente como resultado del volumen que desaloja su propia masa. Ese empuje ascendente
es lo que nosotros eso hemos llamado presión de poro. Por lo tanto, al esfuerzo litostáticas como líquidas, tenemos que estar las condiciones del empuje ascendente que provoca el estado de sumersión. En el sentido vertical, lo hemos llamado esfuerzo neto o esfuerzo efectivo, que en estas condiciones de sumersión, este esfuerzo efectivo se estima como el esfuerzo total litostático menos la presión de poro. Ahorita olvídense de esto. De tal forma que hasta aquí, este sería el estado de esfuerzos efectivos que yo tendría en esta condición, pensando que no existe movimiento del agua y pensando que solamente hay condición de sumersión. Ese simple hecho de que yo tenga cierta presión de poro y que con ello me reduzcan los esfuerzos efectivos, con esto, jóvenes, la resistencia a la fricción que define parte de la resistencia al corte del suelo, pues va a decaer. De tal manera que existe una pérdida gradual de la resistencia al corte como resultado de que esto está disminuyendo. Y en ese momento, la envolvente de falla que teníamos en condiciones húmedas empieza a disminuir y empieza a generar una proyección diferente, que se acerca un poco más al estado del tensor de esfuerzos que estamos provocando ahora bajo la condición de saturación completa del suelo por debajo del nivel freático. Bueno, jóvenes, hasta allí podemos llegar a plantear una hipótesis que se puede convertir en mecanismo de falla. Primero, puede darse la consideración de que si ya tengo cierto tirante de agua en el suelo y con respecto a este tirante yo genero cierta presión de poro como resultado de esta columna de agua, pues entonces en ese momento yo hago cierta presión de poro cuya magnitud va a ser menor al esfuerzo litostático. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente, miren, jóvenes, el concepto de esfuerzo litostático dice que el esfuerzo total simplemente es el producto del peso específico de la masa de suelo, que puede estar seca. Voy a hacer un poco más grande esta diapositiva. Sí, el principio me dice que el esfuerzo total simplemente es como el producto del peso específico de la masa de suelo por su respectiva columna gravitante. En este caso, consideramos a la masa del suelo que puede estar seca, húmeda o saturada por encima del nivel de aguas estáticas, que sería el caso de las condiciones del peso específico que puede tener esta masa de suelo dentro de este horizonte, que está entre el terreno natural y las condiciones neutras del nivel freático. De tal manera que es obvio, ustedes saben que el peso específico aquí de la masa de suelo, ya sea seca, ya sea húmeda o ya sea saturada, comúnmente siempre es mayor a la unidad. Y a ese esfuerzo multiplicado por la columna gravitante, es decir, al producto del peso específico de la materia, por la columna gravitante, pues eso me da cierto esfuerzo total a este nivel. A eso hay que sumarle el esfuerzo total que me da esta columna de suelo, donde esta columna de suelo dentro de este horizonte siempre va a estar saturada. Y lo mismo, el esfuerzo total que tendríamos en este punto, pues sería el esfuerzo total que tenemos debido a esta columna gravitante más el que tengo en esta columna que vendría siendo aplicado. En ambos casos, los pesos específicos de las masas de suelo por encima del agua o por debajo de ella siempre me dan pesos específicos
mayores a 1. ¿Y por qué hablo de un peso específico mayor a 1? Porque el peso específico del agua, el peso específico de la columna de agua que yo puedo tener aquí, ustedes saben que comúnmente el peso específico del agua lo asociamos a un valor que es muy próximo a la unidad. De esta manera, este esfuerzo total simplemente se debe al producto del peso de la masa de suelo, la columna hidráulica, que es esta, pero por la columna de suelo, que es esta. Por lo tanto, eso me daría un cierto esfuerzo total que tiene que ver con un peso específico de la materia que es mayor a 1 y por una cierta columna de agua que es esta Z, perdón, una columna de suelo que es esta Z. Eso me daría el valor del esfuerzo total. Ahora bien, si estimo cuánto vale la presión de poro, pues la presión de poro tiene que ver con la masa de agua y por esta columna de agua, que en este caso vendría siendo esta columna, esta. Hasta aquí. Pensando, jóvenes, que este nivel, o pensando que las condiciones de presión son neutras dentro del suelo. De tal manera que el peso específico de la materia de agua es unitario. Y por esta columna de agua, como esta columna de agua es más chica que esta columna de suelo, y como el peso específico del agua también es menor que el peso específico de la masa del suelo, pues es obvio pensar que en estas condiciones siempre el esfuerzo total va a ser mayor que la presión de poro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Jóvenes, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Alguna duda ahí? Ok. Bueno, condiciones, bajo estas condiciones que estamos planteando aquí, ¿sí? Pensando que tenemos una columna de agua que es estática y que no hay flujo de agua, en esas condiciones, el esfuerzo efectivo, como resulta de la diferencia de este, que va a ser mayor que este, pues entonces el esfuerzo efectivo resulta que no nulo. Total, el total siempre va a ser mayor que el valor de la presión de poro y por lo tanto este esfuerzo efectivo no vale 0. Y si es 0, pues entonces existe cierta resistencia a la... ¿Cuánto? No sé. Pero esta resistencia no vale 0. De tal manera que lo único que estoy diciendo, bueno, en condiciones la decayó un poco. ¿Por qué razón? Porque ahora, en condiciones de sumersión, el esfuerzo efectivo ya no va, el esfuerzo es menor al total porque le tengo que quitar ahora la presión que genera el agua. Y en ese momento tengo una envolvente que a lo mejor puede ser esta. Un envolvente que representa una condición de resistencia menor a esta, pero que aún así tengo resistencia porque este valor no es 0 y tengo cierta cohesión porque esta cohesión no depende de la presión de poro. Esta no es algo que dependa de la presión de poro, pero sí depende del agua. Y ahorita voy a hablar, jóvenes, qué es la presión de poro y por qué la presión de poro no afecta a esto, pero esto sí tiene que depender del agua. Bueno, hasta allí simplemente estamos planteando que las emisiones, una cierta condición de sesgo simplemente por la presión de poro, que la fuerza resistente a la fricción decaiga un poco o decaiga algo como consecuencia de que ustedes modificaron las condiciones de resistencia que teníamos antes de que tuviésemos la condición de sumersión. Es decir,
Nada más el hecho de que los espacios vacíos estén llenos de agua, esto se reduce. Y al reducir esto, entonces el envolvente tuvo una condición de sesgo. Hasta allí vamos, ¿no hay dudas? Jóvenes, ¿alguna duda ahí? No, ninguna. No, profe. Todo bien, caso. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí. Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Por favor, entonces respóndanme porque yo no sé si me están entendiendo. ¿Vamos bien? Entonces, ahora sí, hasta allí, jóvenes, hasta allí simplemente es lo que puede pasar con la resistencia al corte como consecuencia de que tengamos una condición de sumersión. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con estas dos propiedades. ¿Qué pasa con el ángulo de trabazón y qué pasa con la cohesión? Tengo agua. Bien, atención todos acá. Voy a hacer un poco más chico esta diapositiva. Y entonces, por un lado, el estado de sumersión que pueda presentar el suelo dentro del agua genera, repito, en los espacios vacíos del mismo, una carga hidráulica a la cual hemos llamado presión de poro. Hasta ahí simplemente estoy diciendo, si hay agua, hay presión de poro asociada a la energía que provoca nada más la densidad del líquido. Pero hasta ahorita estoy diciendo que el agua está en condiciones estáticas. Ahora sí, hasta allí vi que si hay presión de poro, entonces este término se va a reducir comparable al que teníamos en condiciones de no sumersión y consecuentemente entonces tenemos una cierta pérdida de resistencia. Ahora, jóvenes, vamos a ver qué es lo que pasa, simple y sencillamente por el hecho de que los espacios vacíos del suelo aquí estén llenos de agua. ¿Y qué es lo que pasa con este ángulo? Ahorita regreso a ella y voy a ponerles otra. Bien, jóvenes. También es una diapositiva que ya habíamos visto. ¿Alguna duda? Sí es. Sí, todo bien. Jóvenes. Todo bien. ¿Sí ven la diapositiva? Cambié la diapositiva, ¿sí se ve? Sí, la veo. Sí. Ok, perfecto. Sí, Entonces, sí. ahora sí. Les repito, si este hueco, que puede ser uno de tantos espacios del suelo que se localiza por debajo del nivel de aguas freáticas, si este hueco se llena con agua y esta agua es agua libre y existe comunicación del agua libre gravitacional de este espacio vacío con la que hay acá y con la que hay acá y con los demás huecos, entonces nada más por esa comunicación y esa continuidad de la materia líquida, nada más por eso aquí dentro hay una energía producida por el agua que llamamos presión de poro. Pero no solamente hay esa energía producida por el agua y que llamamos presión de poro. Ya vi, el agua es un medio que es continuo con el agua gravitacional de este espacio y es continuo con esta, y al final de cuentas, en todo el sistema de huecos que puedo tener dentro de esta materia del suelo, existe comunicación de la fase del suelo, se encuentran en un estado de sumersión y por lo tanto, esta condición, estas partículas sólidas
que manifestaban ciertos puntos de contacto sólido y que como resultado de estos puntos o áreas de contacto que se establecían entre sólido y sólido, como resultado de eso, antes de que hubiese agua, esas áreas de contacto daban cierta valor de compacidad relativa en el suelo, que era una medida de la resistencia a la fricción que teníamos aquí. En otras palabras, el término que hemos llamado tangente de phi y que al final de cuentas ese valor que llamamos tangente de phi, que no es más que un coeficiente de fricción, que define cómo están trabadas las partículas del suelo según su grado de acomodo, pues ya les expliqué. El parámetro que llamamos ángulo de fricción interna es el parámetro que me está midiendo el grado de compacidad relativa que tiene el suelo como resultado de la trabazón de sus partículas. Y las partículas sólidas tienen cierto grado de trabazón como resultado de estas áreas de contacto. Bueno, si por ahí nosotros pensamos que el suelo se llega a saturar, y no solamente saturar, sino que se encuentra en una condición de sumersión continua, y el nivel freático está acá, como es el caso que estamos suponiendo aquí, donde a lo mejor este detalle de estas partículas es y lo estoy sacando en detalle, y estoy pensando que encima de ellos hay un tirante de agua, pues entonces las partículas sólidas, como resultado de este tirante de agua, están experimentando un empuje ascendente. La misma energía aquí provocando que estas partículas tiendan a separarse esta de esta. Y en el momento que el agua, aquí, tiende a ascender como resultado del efecto de sumersión que está provocando la presión interna en este hueco, pues entonces en ese momento estas áreas de contacto empiezan a reducir. Es decir, no hay planteemos que la energía aquí interna y el proceso de sumersión va a provocar que esto tienda a levantarse. Y va a tener una pequeña expansión asociada al hecho de la sumersión y de la presión. Y eso es que las áreas de contacto que tenían cierto valor inicial antes de la sumersión, ahora, jóvenes, esto que físicamente ese proceso de sumersión está haciendo que el grado de trabazón entre partícula sólida y partícula sólida se reduzca, sin que con ello las partículas se separen. Es decir, el hecho que exista agua aquí y que exista una condición de sumersión y que exista una presión de poro aquí, no por eso estoy diciendo que esta partícula se va a desplazar en el sentido vertical y se va a separar de estas, haciendo que los contactos sólidos sean nulos. Eso no es cierto. Lo que sí está pasando es que la presión de sumersión aquí está provocando que esto tienda a desplazarse cierta cantidad hacia arriba y con ello las áreas de contacto sólidos se reduzcan. Y con esto estoy reduciendo y al reducir la trabazón también estoy reduciendo el ángulo de fricción interna. Por lo tanto, no solamente se reduce el esfuerzo efectivo, se reduce el ángulo de rozamiento entre las partículas sólidas. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, hasta allí simplemente estoy diciendo, jóvenes, ¿sí?, que la condición de que tengamos agua aquí me está reduciendo el esfuerzo efectivo
y está provocando que las áreas de contacto sólido-sólido se reduzcan, por lo tanto también se reduce el ángulo de fricción interna, pero que la cohesión permanece constante, porque la cohesión es un parámetro que no depende de la presión de poro. Y eso no va a cambiar mientras el agua esté estática, que es lo que estamos pensando ahorita. Si el agua está estática, entonces lo único que va a generar es presión de poro. Y la presión de poro solamente tiene modificaciones en el esfuerzo efectivo, en el grado de trabazón. De esa manera, voy a regresarme a su diapositiva. Ok, ya me regresé a su diapositiva. ¿Vamos bien? ¿Sí se alcanza a ver, jóvenes? No, no se ve. Todavía no se ve. ¿Ya no se ve? No, no problema. No, no se ve. Voy a dejar de compartir. Ya se ve, profe. Ahora, jóvenes. Sí. Ya. Ya, ahora sí ya se ve. Ahora sí ya. Sí, profe. Pues entonces estamos diciendo que con lo que está pasando físicamente en la estructura del suelo y solamente por el hecho de que exista agua y que esa agua sea agua no adherida, sino que sea agua, ¿no? Pues entonces eso implica energía. Energía en el hueco que llamamos presión de poro, y la presión de poro me está modificando la resistencia a la fricción, que tiene que ver con el hecho de que los esfuerzos efectivos se van a reducir asociado a que estoy reduciendo los totales, como consecuencia de la presión de poro. Pero también estoy provocando que el grado de trabazón de las partículas disminuya, y en ese momento el ángulo de fricción en condiciones no drenadas va a cambiar y se va a modificar a un ángulo de fricción drenado. Este ángulo de fricción drenado va a ser menor que este de acá. Por lo tanto, no solamente tengo una disminución en la resistencia al corte que tiene que ver con los esfuerzos efectivos, sino que la pendiente del envolvente de falla va adoptando una pendiente menor como consecuencia de que este ángulo de trabazón disminuyó. Hasta allí simplemente estamos diciendo que el agua se convirtió en condición de sesgo y que la resistencia al corte que teníamos en condiciones húmedas del suelo disminuyó bajo condiciones de sumersión, pero que la cohesión, en cierta forma, la cohesión permanece en un valor constante, ya que la cohesión o la no es un parámetro que dependa directamente de la presión de poro. Eso es lo que está pasando simplemente por tener agua. Ahora hablemos de la condición más crítica, que el agua se mueva. Hasta aquí lo que hemos planteado es que esta resistencia tuvo una pérdida y se convirtió en esta, y que el esfuerzo actuante se convirtió en este y aumentó. Pero aún así, estas condiciones que estoy planteando con este envolvente de falla y con este tensor de esfuerzos, aún así eso es estable, independientemente que exista agua. Ahora lo que más me interesa es si el agua dentro de los espacios vacíos del suelo se mueve. Y eso va a pasar cuando el estado de presiones hidrostáticas del suelo
bajo la zona de sumersión se modifiquen. Y aquí hay de dos. Que la presión del agua se modifique a que sea menor y que este tirante en condiciones estáticas, este tirante de agua, se reduzca. Si es así, el hecho de que la presión de poros disminuya, si la presión de poro en su magnitud disminuye, entonces el efectivo aumenta. Y en ese momento, porque hemos supuesto que no había falla independientemente que tuviésemos este tirante de agua. Y lo único que está pasando es que ahora alguna situación está haciendo que ¿qué? Que el agua se mueva, pero que se mueva en el sentido de arriba para abajo. Si el agua se mueve en ese sentido es porque existe una depreciación de las presiones de poro. Ese proceso en el que las presiones de poro estáticas del agua dentro del suelo disminuyan, tiene que ver, jóvenes, con un abatimiento de las presiones internas del agua dentro del suelo, algo muy similar a lo que genera un proceso de bombeo. De tal manera que si nosotros estamos sacando el agua del suelo, lo que estamos haciendo es depreciar las presiones de poro y estamos provocando que el agua se mueva hacia el sentido donde lo está. Ese proceso de movimiento pues va a hacer que la columna estática, que ya está, pues entonces a lo mejor se posicione acá abajo. Y entonces ahora tendríamos esta columna de agua como resultado del movimiento que está experimentando el agua durante el flujo. Y como consecuencia de eso, las presiones de poro estáticas teóricas que teníamos están disminuyendo. Y en ese momento el esfuerzo efectivo está aumentando. Y consecuentemente, si en esas condiciones esto está aumentando, pues entonces esta hipotética envolvente de falla va a tener un aumento como resultado del proceso de bombeo. A eso que tiene que ver con la depreciación de la presión de cuando ya tengo un suelo en condiciones de sumersión y que esa depreciación disminuya las presiones de poro, aumentando el esfuerzo efectivo, físicamente lo llamamos consolidación. Y la consolidación simplemente es el hecho de que ahora el movimiento del agua que se está estableciendo en el sentido descendente está provocando la cantidad de movimiento. Si existe una depreciación de presiones de poro, se rompe el equilibrio de las cargas hidráulicas totales dentro de toda. Y si ustedes están rompiendo el equilibrio estático de las cargas hidráulicas totales, entonces el agua se tiene que mover. Y estamos planteando que el agua se está moviendo de arriba hacia abajo, como consecuencia de que estamos depreciando las presiones de poro. En ese momento, cuando hay movimiento del agua, entonces no solamente hay energía como consecuencia de la materia líquida, hay energía asociada a la cantidad de movimiento. A esa energía asociada a la cantidad de movimiento le hemos llamado pérdida de carga, como lo estableció Bernoulli. Ahora bien, si hay agua, hay presión de poro simplemente como consecuencia del peso específico del agua. Pero si aparte de eso estamos moviendo, entonces hay transferencia de energía. Transferencia de energía dentro de la materia, que hemos llamado pérdida de carga. La pérdida de carga puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo se desplace el agua. Si esta condición estamos planteando que el movimiento del agua se da desde arriba abajo, de forma descendente, porque estamos, ¿qué? Sacando el agua de acá abajo y consecuentemente estamos abatiendo las presiones de poro y que cada vez que abatemos las presiones de poro, pues consecuentemente estamos aumentando el esfuerzo efectivo y que este aumento del esfuerzo efectivo pues hace
que yo tenga, que si este era el envolvente de falla que teníamos en condiciones simplemente de sumersión y en condiciones estáticas del agua, pues cuando existe ese movimiento del agua, voy a tener un aumento del esfuerzo efectivo porque las presiones de poro las estoy abatiendo y en ese momento quizá este envolvente pase a estar acá arriba. Pero no solamente aumento del esfuerzo efectivo, también lo que estoy haciendo es lo siguiente, lo que está pasando es lo siguiente, miren, voy a cambiar de diapositiva y voy a ponerme en la otra diapositiva. Ahora sí. En esta. ¿Sí se ve cómo es? De tercera diapositiva anterior. Jóvenes, ¿sí se ve? No, profesor. Todavía no se ve incluso. No, profe, no se ve. Listo. ¿Perdón, no se ve? Ya se ve. Es que tarda un poco en cargar, pero ya. No, Ok. conmigo no. Todavía no. Perfecto. Ahora sí, ¿ya se ve? Bueno, yo no la puedo ver, profe. Bien, jóvenes. Yo no la veo. A ver, jóvenes, ahora sí. No sé si ya la vean ustedes y ya escuchen bien. Sí, sí, se ve, profe. Oh, Ya se ve. perfecto. Entonces, lo que estamos diciendo es que en el momento en que las moléculas de agua libre que ocupan este espacio, se estén moviendo al sentido descendente, como consecuencia que estamos sacando el agua de acá abajo y que estamos provocando un flujo en el sentido descendente que va de arriba hacia abajo, en ese momento estamos reduciendo la energía en el hueco. Y al reducir la energía en el hueco, pues estamos aumentando los esfuerzos efectivos en esos puntos de contacto. Pero no solamente estamos provocando eso, estamos provocando que el agua, que una molécula de agua que está aquí, se esté moviendo y esté pasando a través de los espacios vacíos del suelo y se esté desplazando en el sentido descendente. Pero para que una molécula de agua esté aquí, posicionada en el movimiento permanente del agua, es porque otra molécula de agua también ya se movió desde acá y se está moviendo en ese sentido. De tal manera que cuando las moléculas de agua se estén moviendo desde su posición original a una posición acá abajo en su desplazamiento, cuando hagan eso, lo que está pasando es que la cantidad de movimiento que tiene que ver con la velocidad del flujo, pues se convierta en fuerza de filtración. De tal forma que no solamente hay presión de poro, hay fuerza de filtración. Y la fuerza de filtración simplemente es la componente vectorial que define la cantidad de movimiento que tiene el agua en su desplazamiento. Y estamos diciendo, una molécula de agua aquí se está moviendo y en ese movimiento se está friccionando y está chocando con la fase sólida del suelo. ¿Qué es lo que está haciendo ese movimiento? Que la cantidad de movimiento convertida en velocidad y la velocidad convertida en fuerza está generando una compresión en las partículas y eso está haciendo que estas áreas de contacto o que esta partícula, como consecuencia de la fuerza de filtración, adquiera un mayor grado de acomodo. Y en ese momento, estas áreas de contacto van a aumentar. ¿Qué es esto? Que el flujo de agua en este sentido, en el sentido descendente, está provocando, por un lado, una depreciación de energía de poro aquí y un aumento de los esfuerzos efectivos. Pero por otro lado, la cantidad de movimiento está provocando fuerzas de filtración que están haciendo que las partículas sólidas se acomoden más, aumentando las áreas de trabazón y consecuentemente
aumentando el ángulo de fricción interna. Ese proceso de flujo, bien, voy a regresarme. Bien, jóvenes. Ya me regresé a la diapositiva anterior. ¿Ahora sí? No, no lo veo. ¿Todavía no? No, no, Vamos a ya, ver. ya. profe. ¿Ya está? Yo ya la veo. Sí, ya está. Sí, ya está. Ok, perfecto. Esa condición de flujo va a hacer, ¿sí?, que la energía provocada por el movimiento del agua aumente el grado de trabazón de las partículas y que en conjunto con la depreciación de la presión del poro hagan que el esfuerzo efectivo aumente. Bien, jóvenes, ¿cómo se llama el fenómeno físico en un suelo que se da como resultado del aumento de los esfuerzos efectivos? ¿Cómo se llama? Consolidación. Consolidación. Ese fenómeno, esa condición que estamos planteando en el cual exista una condición de sumersión en el suelo, pero que la condición de sumersión también implique flujo de agua y que el flujo de agua en ese sentido provoque un aumento de esfuerzos efectivos, eso a la postre va a generar dos cosas: aumento de resistencia al corte, pero también va a provocar un proceso de consolidación. Y entonces ustedes me pueden decir, pues qué bueno que el flujo, sea descendente, porque eso me va a aumentar la resistencia. Sí, el flujo descendente, el movimiento del agua en ese sentido, va a provocar un aumento de resistencia. Consecuentemente, mi problema no va a ser que exista un colapso en el suelo. ¿Por qué razón? Pues porque lo que estoy haciendo es que voy a aumentar la envolvente de falla y me voy a alejar del tensor de esfuerzos. Consecuentemente, ese no va a ser mi problema. Mi problema va a ser que la energía del agua se está convirtiendo en esfuerzo efectivo. Y esto se llama consolidación. ¿Y cuál es el resultado final de un proceso de consolidación en el suelo? ¿A qué me lleva la consolidación? A un cambio volumétrico. A un cambio volumétrico. Y ese cambio volumétrico se refleja dentro de la estructura del suelo. ¿Cómo? Como un asentamiento. Bueno, el asentamiento es lo que ya veo visiblemente en la estructura, pero dentro de la masa del suelo, ese proceso de cambio de volumen. Partículas. Sí, pero al final de cuentas, ya el proceso final se llama ¿qué? Consolidación. Bueno, ya hablemos, ya dijimos, si esto aumenta, se da un proceso de consolidación. La consolidación es un cambio de volumen dentro de la estructura de la masa del suelo y ese cambio de volumen me da como consecuencia una ¿qué? Compactación. Un compañero dijo, ¿una qué? Compactación. No Un confundan reacomodo de compactación sus partículas. Sí, pero al final de cuentas ese reacomodo me lleva a que el suelo se presente un estado de...
Asentamientos. Deformaciones. El flujo se está convirtiendo en deformación. La energía no se pierde. Hay un principio básico que dice, la energía no se pierde ni se destruye. Simplemente la energía que ya no está en el agua y que la transferí a la fase sólida, y que esa energía en la fase sólida se convirtió en cambio de volumen, y como consecuencia, al disiparse la energía en el agua, convirtiéndose en aumento de esfuerzo efectivo, no se perdió. Simplemente el mismo suelo disipó la energía provocada por esto y la convirtió en deformación. Y entonces les dije, por un lado, ese proceso o todo ese fenómeno físico se convirtió en un aumento de resistencia. Consecuentemente hizo que la masa fuese más estable, hipotéticamente hablando. ¿Por qué razón? Porque el fenómeno aumentó la resistencia, pero deformó al suelo. Y la deformación también es mecanismo de falla. De tal forma, si ustedes deforman tanto al suelo como resultado de esa energía transferida, la deformación internamente en el suelo se convierte en esfuerzos de tensión. Y si ese esfuerzo de tensión sobrepasa a la resistencia del material, ¿cuál resistencia? No la al corte, no la resistencia al corte. Si el esfuerzo de tensión sobrepasa la resistencia al arqueo, entonces se da, jóvenes, grietas de tensión internamente en el suelo. Que eso tiene que ver, jóvenes, con un estado de deformaciones sumamente grandes que sobrepasen el valor permisible que pueda absorber el arqueo del mismo suelo. Y entonces, aunque me digan, es que aumentamos la resistencia, sí, pero produciste deformaciones y la deformación también se convierte en mecanismo de falla. ¿Se entiende? Sí, O sea que ahí solo habría que cuidar que no se rebasen las deformaciones permisibles, en este caso el asaltamiento permisible. Así es. Claro, es por eso que diseñamos bajo esas condiciones. Es por eso que un reglamento me dice, haces la deformación previsible de la materia porque te estás metiendo en problemas muy serios y no porque lo vayas a colapsar por el esfuerzo, lo vas a colapsar por otro fenómeno. Al final de cuentas, ¿sí? Tanto la deformación como el estado de esfuerzos se pueden convertir en mecanismos de falla. Es por eso que los reglamentos me dicen, tú vas a construir algo, como ingeniero lo vas a construir, y como ingeniero lo que construyas va a modificar el estado de reposo que tiene la materia. Ya sea que modifiques la energía y entonces la falla o el mecanismo de falla sobrevenga porque estás aumentando el estado de esfuerzos, o ya sea porque esa energía se está convirtiendo en condición de sesgo y estés provocando una pérdida de resistencia al corte, o ya sea porque la transferencia de energía a la materia se está convirtiendo en deformación. Y las tres cosas pueden convertirse en mecanismo de falla. Las fallas pueden ser fallas por esfuerzo, pueden ser fallas por fatiga o pueden ser fallas por deformación. Y tienes que revisar las tres cosas. Y el reglamento es claro y te dice, es algo que no puedes evitar. Porque al final de cuentas, todo proceso constructivo implica modificar la energía. Y al modificar la energía, estás produciendo un aumento en el estado de esfuerzos, o una pérdida de resistencia por condición de sesgo, o un estado de deformaciones. ¿Quieres construir y que no provoques la falla? Pues entonces simplemente diseña bajo rangos permisibles de deformaciones.
Si restringes la deformación a un valor permisible, evitas que se den fallas asociadas a la resistencia al arqueo. Si restringes la deformación a un valor permisible, entonces estás evitando la condición de sesgo a que se convierta a falla. Y si restringes la deformación a un valor permisible, es porque el estado de deformaciones que estás generando es bajo y no va a alcanzar la resistencia al corte. Por lo tanto, todo el chistecito del diseño tiene que ver con el estado de deformaciones. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, profe. La condición más crítica que puedo tener en cuanto a falla y en cuanto a colapso no tiene que ver con las deformaciones, tiene que ver con los esfuerzos. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy generando una cierta deformación y esta deformación empieza a ser mayor a valores permisibles, el colapso no es inmediato, pero ya la obra me está avisando lo que puede pasar. Y entonces la misma estructura me está diciendo, me estoy deformando más de lo excesivo, me estoy distorsionando y los esfuerzos de tensión me van a llevar al colapso. Pero esto no es inmediato. Es una falla progresiva al tiempo, pero la misma estructura me está avisando y me está diciendo, tienes que corregir esto. De tal forma que las fallas por deformación son fallas que, a pesar de que hagamos un mal diseño y de que estemos generando deformaciones fuera de valores permisibles, aún así podemos salvar la estructura. Si es que la estamos monitoreando y si nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando. De tal forma que ese mecanismo de falla se puede controlar, incluso cuando ya está evidenciando que se está convirtiendo en flujo plástico. Lo que sí me preocupa son las fallas abruptas, aquellas que se dan en un lapso de tiempo sumamente corto y no me dan tiempo de controlarlas, independientemente que me estoy dando cuenta que está pasando. Por ejemplo, una falla abrupta que comúnmente tiene que ver con la estabilidad del diseño de cimentaciones es el sismo. De tal forma que si yo tengo una estructura que es estable antes de que se dé un sismo, y cuando se presenta el sismo y llega con una intensidad muy grande, pues no me va a dar tiempo de poder proveer a la cimentación con la resistencia para que soporte esa energía y entonces en ese momento se me colapsa la obra. Es decir, ese tipo de fenómenos que vienen abruptamente en un lapso de tiempo corto son los más críticos que tengo que predecir para que no se presenten. ¿Por qué razón? Porque comúnmente no los puedo corregir. No hay forma que yo tenga el tiempo suficiente para poder corregir eso. Y en el caso específico del agua, ese mecanismo que me interesa mucho tiene que ver con un flujo de agua en el sentido contrario al que hemos platicado ahorita. Es decir, que por algunas circunstancias, ahora las presiones de poro no se estén depreciando, sino más al contrario, se estén aumentando. Y que en ese momento el tirante de aguas estático, que era y que me estaba dando esta hipotética envolvente de falla, en donde a pesar de que el suelo estaba sumergido, era estable, pues mi problema es que por algunas circunstancias ahora las columnas de agua crezcan y que no solamente tenga yo la presión hidrostática, sino que tenga una presión dinámica que sea positiva, que haga que la presión de poro aumente. ¿Por qué razón? Porque el aumento de la presión de poro, si esto aumenta, en la medida que esto aumenta, esto va a decrecer. Y puede llegarse el caso que si esta columna de agua por encima del espejo neutro de la presión de poro vaya creciendo, vaya aumentando,
vaya aumentando, pues cada vez esto va aumentando y esto va decreciendo. Y puede darse el caso de que en un momento dado la presión de poro por sí solita crezca lo que tenga que crecer, que iguale al esfuerzo total por peso propio de la materia. ¿Qué pasa si estas dos cosas valen lo mismo? ¿Qué pasaría? Se anulan. ¿Se anulan? No, no se anulan. ¿Qué pasaría? Más que anularse, ¿qué pasaría? ¿Se mantienen en equilibrio? No, más al contrario. ¿El esfuerzo efectivo sería cero? El esfuerzo efectivo sería cero. Y si el esfuerzo efectivo se vuelve cero, en ese momento, lo único que mantiene estable a la estructura del suelo, hipotéticamente, es la rugosidad que puedan tener las partículas. Pero ahora estamos suponiendo que el movimiento del agua asociado a que yo tengo esta condición de presión de poro, me está diciendo que el agua se está moviendo de abajo hacia arriba. Y en ese momento, el hecho de que el agua se mueva de abajo hacia arriba está produciendo, voy a cambiar de diapositiva, bien, ya acabé de diapositiva, no sé si la vean. Ya, profe. ¿Sí? ¿Lo está? Sí, ya Pues sé. ahora están diciendo que el fenómeno físico que está pasando es que las moléculas de agua se están moviendo de esta posición y están pasando a esta posición. Y cuando están haciendo eso y moviéndose a través de los huecos, la cantidad de movimiento se convierte en fuerza de filtración. Fuerza de filtración que está friccionando a las partículas sólidas en su desplazamiento y que las está separando. Y si ahora estamos diciendo que la presión de aquí, interna, la presión de poro, igualó al esfuerzo total y que en ese momento los esfuerzos efectivos aquí son nulos, pues entonces esta partícula ya no está confinada por las demás partículas del suelo, porque en ese momento las presiones de poro están igualando los esfuerzos totales y entonces ya no hay forma de que esta partícula esté en contacto con esta. Y si aparte de eso, el movimiento del agua hacia arriba está provocando que las fuerzas de filtración levanten a las partículas y ya las van a levantar, en ese momento sí se van a levantar. ¿Por qué razón? Pues porque ya el propio peso gravitacional está siendo nulificado por la presión interna del hueco. Y en ese momento, esta partícula se desplaza con respecto a esta y los puntos de contacto ya son nulos. Y entonces no solamente reduje el esfuerzo efectivo, la posible rugosidad de contacto sólido-sólido ya no la tengo. Pero no solamente eso, sino que esta partícula se está desplazando con respecto a esta otra y está haciendo que el hueco interno aumente. Y eso va a hacer entonces que al aumentar el hueco interno, el agua se mueva más rápido. Y si el agua se mueve más rápido, pues entonces la misma velocidad provocará una fuerza de filtración en el desplazamiento del agua aquí, que va a hacer que el agua libre en su movimiento provoque una fuerza de filtración que rebase a esta película de agua adherida. O en otras palabras, bien, voy a cambiar de diapositiva.
Ya cambié a diapositiva, no sé si la ven. Sí. Ya. Ok. Sí. Y entonces, atención, si existe una condición de presión de poro que haga que la presión estática del agua aumente, que esto iguale al esfuerzo total, que el esfuerzo efectivo se convierta a cero, pues entonces esto se vuelve cero. Y en teoría, la única posible fricción que podemos tener es asociada a la rugosidad de las partículas. Pero como estas partículas sólidas ya no están confinadas porque el peso gravitacional ya se anuló, pues entonces también la rugosidad decae y se vuelve cero. Y en este momento el ángulo de fricción es nulo. Y en ese momento la posible resistencia que tiene el suelo por fricción desapareció completamente. Ojalá esta cosa no sea cohesión aparente. Porque si es cohesión aparente, permítanme un momento. Como fenómeno físico, lo único que mantiene estable al suelo para que no se colapse es esta posible adherencia. Y le repito, ojalá esto sea resistencia no drenada, porque si esto es cohesión aparente, que se establece como resultado de la película de agua adherida a los clastros de un sólido, cuando esta masa de suelo, imaginemos que esta masa de suelo es un suelo granular, carentes de coloides, y entonces la posible adherencia que tenemos, pues se debe al fenómeno de tensión superficial de la película de agua adherido sólido-líquido, pues entonces hipotéticamente esto es cohesión aparente. Pues bueno, en teoría, entonces esta adherencia es lo que está manteniendo estable al suelo. Pero créanme, el movimiento del agua que está haciendo las partículas sólidas se separen, que en esas condiciones el suelo que ustedes tengan aquí no solamente esté constituido por clastos, sino que también tenga partículas coloidales. Y ojalá esas partículas coloidales tengan cierta plasticidad, o en otras palabras, que esas partículas coloidales sean arcillas, ya que es la única manera de que esta adherencia no sea cohesión aparente, sino que esto sea una resistencia permanente. Y si es así, si esto es resistencia no drenada, es muy probable que la misma adherencia que se da como consecuencia del fenómeno físico-químico entre el agua y las moléculas de arcilla mantengan estable a la masa de suelo independientemente que el agua se esté moviendo e independientemente que el agua provocó una pérdida total de la resistencia por fricción. ¿Se entiende? Creo que sí, ingeniero. Sí, ¿Sí? sí, ingeniero. Ok. Pues entonces, si ya les quedó claro, ahora sí, la relación que existe
entre cómo el agua y su movimiento o por una falla, por deformación al aumentar los esfuerzos efectivos, pues entonces, jóvenes, ahora sí, los mecanismos de falla tienen que ver con estas dos energías. Los mecanismos de falla se pueden presentar como consecuencia de que tengamos presión de poro o como consecuencia que tengamos, ¿sí?, un desequilibrio de las cargas hidráulicas totales del agua que genere movimiento de la masa líquida que se convierte en un flujo de agua, que el flujo de agua se convierte en cantidad de movimiento y que esa cantidad de movimiento genere una fuerza de filtración a la cual hemos llamado transferencia de energía. Pues entonces, jóvenes, el chistecito ahora simplemente es saber evaluar estas dos cosas. Porque si yo evalúo estas dos cosas, entonces sabré qué tanto estoy modificando la resistencia al corte del suelo y hasta dónde una condición de reposo puede convertirse en un mecanismo de falla como resultado del aumento del estado de esfuerzos o como resultado de la pérdida de la resistencia al corte. Pues esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? La siguiente clase vamos a ver cómo podemos estimar estos parámetros dentro del suelo asociados al movimiento del agua. Bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. ¿No? Profe. Todo bien. Bien, jóvenes. Pues entonces les voy a pedir, por favor, que le echen una leída a los conceptos de hidráulica que ustedes vieron en tuberías y que tienen que ver con los principios básicos de conservación de energía y conservación de materia. En otras palabras, quiero que le echen una leída al principio de Bernoulli y a la ecuación de la continuidad. ¿De acuerdo? Ingeniero. profe. Bueno, pues entonces, jóvenes, si no tienen dudas, nos vemos la siguiente clase, por favor. ¿Sí? Profe, solito fin. Okay. Dale, Cuídense profe. mucho. Cuídense. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Ingeniero, ¿Sí? ¿el lunes va a haber clase? No sé cómo esté la cosa. Creo que es día feriado o algo así, ¿no? Sí, en el calendario aparece. Sí, viene marcado. Ok, pues si el día es feriado, pues entonces nos veríamos hasta el miércoles. Ok. ¿De acuerdo? Sí, ok. Gracias, ingeniero. Hecho. Hasta luego, jóvenes. Buen día. Hasta luego.